Bueno, buenas tardes. Esta itinerancia, ¿cierto? Hace parte de un proyecto que tenemos en la Cinemateca que consiste en ir llevando contenidos en las universidades, unos contenidos que nos parece a nosotros que cristalizan la idea de lo que es una cinemateca. El año pasado estuvimos con Rodrigo Bueno Futuro, en el 17 y 18 estuvimos en 8 universidades, ¿cierto? Y estuvimos mostrando Rodrigo Bueno Futuro restaurada. Entonces era como el momento en donde decirle a la gente lo importante que eran estos documentos audiovisuales para la memoria y la historia de la ciudad. Entonces Rodrigo pues lo estuvimos viendo por distintos aspectos, la historia, la arquitectura, la historia social, los jóvenes, el arte, todos esos aspectos. Y aquí, el año pasado estuvimos en agosto, en Jornadas de la Memoria, estuvimos mirando ese acervo, digámoslo, de archivos audiovisuales que es el programa de televisión Muchachos a lo Bien. Este es un programa que se emitió del 95 al 99 y está constituido por 117 programas, pues yo 117 no, me dijo Germán Franco, aunque después me dijo, no los conté, pero después me dijo Mel Guizo que eran 94, entonces no sé muy bien, pero de todas maneras lo que quiero decirles… Región llegó hasta el 90. ¿Sí? La fundación siguió sola. Bueno. Entonces, solamente les quiero explicar esto para que ya empiece Ernesto y es que este acervo de esos programas es de una importancia capital. La verdad es que queremos como que ustedes que están preparándose, digámoslo, para hacer también documentos audiovisuales, preparándose para hacerlos conscientemente, se den cuenta de esta historia de este programa. No les tocó a ustedes, esto es de hace 25 años, 24 años, del 95 al 99, hace 20 y 25 años. Entonces, quiero que la idea es como mostrar cómo nace el proyecto. Aquí estamos entonces con Javier y estamos con uno de los realizadores. Yo realicé también en mi momento alguno de estos capítulos. Y la idea entonces es que ustedes se den cuenta de la importancia de esto y del proyecto que era esto, además, proyecto de ciudad, proyecto de entender lo que estaba ocurriendo. Estuvimos en esa década en unos años muy trágicos, la verdad, y la respuesta, digámoslo, a esa discriminación, exclusión, señalamiento de la juventud fue este programa. Listo, entonces comencemos. Bueno, bienvenidos también, pues los saludo yo. Y yo quisiera ir de una vez empezando como al grano, porque pues para los que nos tocó Muchachos a lo Bien, pues lo que se queda más en la memoria es efectivamente el programa de televisión, ¿cierto? El seriado de televisión. Sin embargo, me gustaría que empezáramos a hablar de qué era ese proyecto completo de comunicaciones que era Muchachos a lo Bien, que la serie de televisión era un componente y el componente central, pero que tenía como otros aspectos y digamos como bajo qué premisa surge. Entonces creo que Javier, que desde la fundación estuvo en ese proceso, puede, digamos, contarnos un poco cómo fue ese nacimiento de la serie y el desarrollo de ese proyecto de comunicación. Hola a todos. Yo hablaba de eso con Víctor porque ya cuando entré a trabajar con la fundación, yo inicialmente comienzo como investigador de la serie y luego como asistente de dirección, pero ya cuando asumo como la dirección y me doy cuenta del entramado que había detrás. Muchachos a lo Bien era un proyecto de comunicaciones muy grande ante los problemas que había en la ciudad. Entonces lo primero que detectan después de una gran investigación es lo que marca la primera serie, que es respeto a la diferencia. Era buscar que los pelados se vieran diferentes formas de asumir la ciudad y de vivirla. Después se hizo una serie que era de formas de participación, luego ética y luego derechos humanos. Ya hablaremos como de cada una, pero
El asunto de la comunicación viene del proyecto de comunicaciones de Bernardo Toro, un teórico de la comunicación que plantea el esquema tradicional de emisor, receptor, mensaje. Este hombre implementa una cosa que es la retroalimentación, el reemisor. Entonces era un proyecto de comunicaciones con un componente masivo que era la televisión. Y era, después de que se hacía la serie, se entregaban cajas con VHS, una cartilla, un afiche, para que los profesores volvieran a trabajar los temas que iban en estas cartillas con los pelados, y los pelados valoraran el asunto porque ya lo habían visto mediado a través de Teleantioquia a nivel regional, y Sempro emitió también las últimas 2 series. Entonces a través de Televisión Nacional tenía un caché, una cosa para los pelados de esto es bacano, veámoslo en clase, y había muy buena onda como para asumir el proyecto. Básicamente es como faltarán 1000 cosas, pero era como el esquema de comunicaciones de la fundación. Ese era un lado que era del lado de comunicaciones, tenían otros énfasis ya con madres comunitarias, había una cantidad de proyectos, ellos estaban interviniendo estaban en la Comuna 13 y en el barrio de las Independencias en ese momento. Como a la Independencia apenas estaban ingresando, ya en Castilla llevaban muchos años. Bueno, Oscar Mario, contanos cómo fue para vos, que eras en ese momento pues un realizador en la ciudad, ese ingreso a un proyecto de una producción documental seriada, sistemática, digamos como muy distinta a cómo normalmente pues se producía una pieza documental en la ciudad en ese momento. Ok, bueno, esencialmente, como decía, pues estamos en el aula Luis Alberto Álvarez. Luis Alberto decía que la televisión era como un cuarto de hotel, donde se alojaban pues las diferentes productoras, y en esa época pues estaba Tiempos Modernos, Maya Televisión, Iris Producciones, que hacían pues unos trabajos extraordinarios, como el caso de lo que hizo Víctor con la serie Urabá, o el caso de Guillermo Garcés con una película muy documental llamada La Nariz de Fuego. Y realmente en los 90 este proyecto de región y la Fundación Social es el primer proyecto que se estructura en 2 niveles, un nivel temático que tuvo una primera fase que fue personajes individuales, para el cual hicieron casting de 120 personas, luego de colectivos por ejes temáticos asociados a la religión, al arte, formas de participación, y el tercero fue como asociado a la ética, que tenía un componente de puesta en escena. El cuarto fue el que dirigió Javier, que fue muy interesante, pues fue reflexionar directamente sobre el tema de los derechos humanos. Entonces, para mí particularmente fue muy interesante, porque si bien nosotros habíamos hecho realizaciones individuales, aquí teníamos un equipo de trabajo de aproximadamente 12 personas, y teníamos director de fotografía, montajista, que en esa época pues era Eric Morris y otras personas, y también personas como Luis Fernando Ramírez. De hecho, Víctor, Ernesto y Javier estuvieron muy presentes en todo el proceso, y Víctor dirigió un capítulo individual que se llamaba La Mita. Entonces era una estructura más o menos como serial, de más o menos 3 o 4 días de grabación y otros 3 o 4 días de edición, pero muchos nos gastamos un poquitico más. Víctor, a 25 años de Muchachos a lo Bien, y dado que de alguna manera es una respuesta a esa ciudad que vos habías contado en Rodrigo, ¿cómo ves hoy esos capítulos de los cuales hoy vamos a ver algo? ¿Cómo ves la pertinencia de una producción de este tipo? Bueno, yo era un poco reacio, digámoslo, al trabajo institucional. Había sido, digámoslo, muy criticado un poco institucionalmente por Rodrigo D. Y me habían dicho ya en esa época que ya bastaba del no futuro, que ya el no futuro se había acabado. Entonces, y que no, que había que apostarle al futuro. Entonces yo en cierto sentido, pero claro que cuando a mí me llaman a ser parte de la primera serie, recordándolo ahora, a mí me sorprende mucho lo bien estructurado que estaba. Además, digámoslo, yo no sé si ocurrió con todo el mundo así, pero a mí me llamaron y me preguntaron si quería estar ahí, y me dieron el tema. Y el tema, yo no conocía al personaje, a Mauricio García, que era un muchacho que
había inventado un cómic, ¿cierto? Que se llamaba Lamita, una viejita, ¿cómo se llamaba? Lamita, ¿cierto? Era sobre una abuelita sicaria que tenía un parche de sicarios en los barrios, y era una cosa, a mí me parecía extraordinario. Yo cuando la conocí me pareció extraordinario. Conocí a Mauricio también, que se dedicó después al audiovisual, y Mauricio también un muchacho de un talento impresionante. Él no dibujaba, sino que él hacía los argumentos y hacía pues las historietas como tal, ¿cierto? Pero la no Mita lo tenía que 2 nietos. Ella trabajaba con 2 nietos que le dañaban las vueltas siempre. Sí, uno era el picado. El picado y el sí. otro, hijo de puta, ¿cómo es? En todo caso, y les digo que eso nunca lo publicaron ni lo publican todavía. Yo lo traté de meter en la revista Número, en revistas, digámoslo, underground, pues, y revistas muy abiertas de todo, pero nunca nadie aceptó eso. En todo caso, la investigación que la hizo Adriana San Pedro era muy buena y prácticamente me dieron el guión, solo que yo pues mi aporte fue poner en escena algunas de las historietas con una máscara que se inventó Mauricio pero siguiendo los chistes de las historietas, y fueron muy interesantes. Vistos ahora que me he puesto a verlos con detalle, ahora, ¿qué te digo? Me parece increíble en todo sentido. O sea, por la apuesta de darle a los jóvenes, digámoslo, tomar a algunos jóvenes de referente, ¿cierto? Marcar también lo que de pronto decía Javier, que era mostrar las opciones éticas ante las situaciones límites de algunos personajes. Y luego ya la realización como tal, o sea, el concepto como tal me parece muy extraordinariamente trabajado. Tuvo varias etapas. Entiendo que pensaron en un momento hacer unas entrevistas siguiendo el formato de Arriba en mi barrio con jóvenes, y después se dieron cuenta que no, que lo importante era mostrarlos documentalmente dónde vivían, cómo vivían. Y entonces esa evolución del concepto me parece muy, muy importante, y la evolución fue de la primera serie a la cuarta, hubo una evolución, o sea, no solamente empezaron a hacerlo, sino que empezaron a mirar realmente cómo evolucionar, ¿no es cierto?, cómo elaborar los conceptos. Y ya la realización como tal, yo visto desde ahora estos 100 trabajos, digámoslo, son de un valor de la memoria muy importante, pero al mismo tiempo también muestran un momento de evolución del audiovisual. Para ustedes, por ejemplo, que están en el proceso de conocer la historia del audiovisual y que quieren hacer cosas, tienen que ponerse a maciar estos trabajos, son muy importantes. Los realizadores mismos, o sea, aquí estamos con Oscar Mario. Yo estuve viendo en estos días las cosas de Oscar Mario. Oscar Mario no solamente realizó algunos, sino que también fue el editor. Y no solo Oscar, sino que había en el ambiente un deseo enorme de hacer las cosas bien y de hacerlas además de una manera no convencional. Entonces, todo el tiempo hay un intento por buscar en el documental lenguajes, mezclarlo con el argumental. Había una cantidad digámoslo, de gusto y regusto por los efectos. O sea, fue un momento de inspiración y de gran creatividad. Víctor, es que había una cosa ahí también, que es la parte que se volvió escuela. Éramos una cantidad de huevones con muchas ganas de hacer, y aparece la gallina de los huevos de oro diciendo, venga, hágalo, esta es la historia. Entonces, yo siento que había una cosa también muy competitiva y de buscar recursos narrativos que este no hizo, o este huevón ya hizo esto, no lo puedo hacer igual. Entonces eso yo creo que hizo crecer mucho, porque era un combo muy grande de gente camellando detrás. Era muy chévere eso, porque ahí surgió una gran escuela, creo yo. Javier, ahí quiero justamente yo hacer como una pregunta, porque pues mi primer trabajo después de graduarme fue en Muchacho a lo Bien, ¿cierto? Fui script y asistente de producción y bueno, otros cargos. Y actor en varios capítulos. Por ahí papel 1 era con el pelo largo suelto, papel 2 con el pelo largo recogido. Papel 3 con el pelo largo recogido y un megáfono. Una gorra. Bueno, el caso es que para mí es sorprendente, digamos, como ese modelo de trabajo ya de la construcción de la serie, fuera del proyecto de comunicación que había. Sí. Es decir, quisiera que nos contaras vos, que estuviste
pues en la tercera y en la cuarta temporada muy en el centro de todo el proceso de preproducción y de investigación, esa estructura, porque no era simplemente contratemos unos directores y que hagan unos documentales sobre estos personajes, sobre estos temas, sino que había todo un proceso previo que, visto desde hoy que se habla tanto de la investigación, creación y de los proyectos que deben tener previsto desde el principio hasta el público, creo que en esa estructura había mucho de eso hace 25 años. Sí, ahí por eso digo, yo ahí aprendí mucho. Eso fue una escuela muy tenaz porque primero había un trabajo profundamente metódico en la investigación que circulaba de aquí, iban los teóricos en Bogotá, donde no es que fueran a decir que no, pero era una gente, estamos hablando de Germán Rey, El académico. El académico, sí, ¿cómo le dice uno? A la lumbrera, pues, ese señor. Y Bernardo Toro, o sea, había una gente muy sesuda, con una experiencia muy grande en semiología, en comunicación, en audiovisual. La Fundación Social era dueña de Sempro Televisión y llevaba produciendo televisión educativa muchos años. En Bogotá ya habían hecho 10, 15 series. Entonces, había una investigación muy seria. Esto para derechos humanos yo tuve que leer como un putas y ya no me acuerdo de nada, ahora mirando ya se me fue todo, pero era muy metódico en eso y después se cuadraba ya una estructura porque era demasiado dinero, entonces el esquema de producción era muy pensado para no ahogar a los realizadores, darles alguna manera libertad, pero tener un control desde la fundación, de alguna manera como productor general, estar uno al tanto de, tenía uno un límite, incluso había que tasar los cassettes, esto era Betacam, entonces no podía que el huevón grabó 24 horas, y pues putas, tiene tantas horas, porque, pues, y eso también obligaba a los realizadores a controlarse y que no todo hay que grabarlo, sino tener un plan de rodaje muy estructurado, entonces todo estaba muy metódicamente cuadrado, para aprovechar cada peso, porque era muy buen presupuesto, era un gran presupuesto. Yo le decía a Víctor que si yo no estoy mal, a mí me tocó manejar en esa época un presupuesto, creo que era de 300 millones de pesos, eso era mucho dinero. Se podía hacer, yo creo que se podía hacer como un largo de bajo presupuesto. Sí, pues es que si yo mal no recuerdo, en la cuarta temporada el presupuesto por capítulo era de 20 y pico de millones de pesos por capítulo, ¿cierto? 24 millones de pesos hace 25 años, entonces calculen, digamos, para una pieza de 24 minutos, calculen de las dimensiones de las que estamos hablando y el trabajo, el nivel de trabajo profesional en donde había un equipo de investigadores que encontraban las historias, después se reunían en una mesa, discutían cuáles quedaban aprobadas, las que quedaban aprobadas, iban de nuevo a otro equipo de investigadores que profundizaban, después escribían los guiones, después se seleccionaban los directores y se producían, y después, digamos, todo el resto del proceso con los pasos que dice Javier de que también iba a Bogotá, verificación del enfoque, que No, cumpliera. pero eso era lo previo como de la solidez del proyecto, sí, la ética, es que eran conceptos muy berracos. Definir ética era una apuesta muy difícil porque la ética y en este país es muy laxa, a veces a la gente le sirve ser ético, a veces no. Entonces decidir, tomar nosotros la decisión con un equipo de investigadores, como la decisión fue ética o no. Entonces eso había que tener, se citaban a mucha gente que había dado sus definiciones de ética y uno pegándose de los que más saben. Y ya desde el punto de vista, digamos, del equipo humano, era pues poco acostumbrado en la ciudad, pues que era, como decía Oscar Mario ahorita, un equipo en el que había, pues, es decir, director de fotografía, asistente de dirección, productor, gaffer, luminotécnico, script, montajista, es decir, era un equipo completo profesional que no era, digamos, lo más común hace 25 años en Medellín y menos para documental, ¿cierto? En donde lo que se acostumbraba era coja la cámara, salga y pues grabe más o menos lo que se le ocurra y después mire a ver en postproducción qué monta. Sin embargo, hablemos como un poco de lo que ustedes decían ahorita, partiendo de que tenemos aquí a 3 directores pues, de capítulos, y es, digamos, qué tanto espacio había para la autoría dentro de una serie que de alguna manera pues, tenía algunos limitantes en términos del enfoque, de los temas, como dijo Víctor, prácticamente le entregaron el guión. ¿Qué tan flexibles sentían ustedes que
que era, digamos, la serie en términos de eso. ¿Por qué? Porque Javier habló ahorita de que fue una escuela un poco de realizadores, entonces quisiera oír como cuál fue esa sensación con relación a la libertad creativa que había al interior de la serie. Pues yo creo que esta serie fue una serie que tocó, como se nombra, como todos los lados del prisma, porque había, como dicen Javier y Ernesto, como una parte importante en la investigación. Además había que tener una guionización previa, la producción tenía como unos componentes profesionales por todas las áreas, también la postproducción, y mire, Javier tiene aquí un catálogo donde se condensaba todos los procesos que se realizaban. Se emitía en televisión regional, nacional, también en televisión española internacional, entonces eso implicaba como un esfuerzo, exacto, y plataformas como importantes. Como se hizo de manera consecutiva, como dijo Víctor, en un margen de 4 años, entonces eso también generó como una continuidad. Por ejemplo, directores de fotografía, Rafael Puentes, Luigi Vaquero, Luis Fernando Ramírez, Paco Ramírez, en montaje, por ejemplo, personas como Eric Morris, y digamos, también se creó también una suerte de base actoral de la ciudad de Medellín, porque algunas de las series tuvieron un componente actoral, y luego eso migró en películas como la que hizo Javier, como Apocalipsur, también directores como Rodrigo Mora, es decir, Burgos, Andrés Burgos, pues que hizo también un capítulo a lo bien, pero también Burgos, pues para quienes no lo conozcan, es un director pues egresado de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños y también de nuestra universidad, que coordina pues Ernesto, y que también ha hecho largometrajes ya, ¿no es cierto? Andrés Burgos ha hecho 2 largometrajes, uno con Victoria Abril. Yo creo que también fue una semilla para configurar una suerte de pequeña semilla audiovisual, ¿no es cierto?, en nuestra región, y también, por ejemplo, Jorge Valencia, y también el hecho pues de que Víctor dirigiera, era también darle como un estatus pues, a las aproximaciones. También estuvo Carlos César, también Pilar Mejía, Juan Carlos Orrego, y también yo creo que más allá, en el contexto audiovisual muy bien eso, pero yo creo que en lo temático, en esos 96 capítulos, como decía Víctor ahora, hay una gran memoria como del audiovisual en nuestra ciudad. Luis Miguel Rivas. Carlos César, sí señor. Entonces yo creo pues que realmente fue una escuela, desde lo temático, el Chiqui Juan Guillermo Arredondo, y desde la realización audiovisual en sí misma. La libertad creativa total. Es decir, uno postulaba un guión, pero tenía mucha autonomía. Yo, por ejemplo, dirigí a Javier en una escena de amor y se perdió el día del... que yo me casé, Bueno, trabajábamos y actuábamos, pues era también una condición. Casi todos los que estuvimos ahí aparecimos en algún momento en algún capítulo. Javier, vos qué, bueno, Víctor. Yo creo que podríamos ver ya el primero de personajes, ¿cierto? Pero yo quiero preguntarte, ¿a ti te dieron guión también, Oscar Mario? ¿Te dieron guión? O sea, pero no era un guión, no era un guión de documental, era una investigación muy avanzada de donde se contaban como más los momentos. No sé si en la primera y en la segunda, en la tercera y en la cuarta guión no había. No. Era una estructura, pues, del sentido que debía narrarse. Pues la historia, una escaleta, pues, pero no con Era una planos. escaleta, no, sí, no con plano ni nada, pero una escaleta donde estaban los episodios. Y como los picos, pues, o sea, este man lo meten a la cárcel, se vuela, y vuelve donde la mamá. Como, esta es la historia, pero era completamente libre, la propuesta. Ya si era muy aventurada, muy loca, pues necesito 5 helicópteros, pues no, huevón, a mamar. Le damos Pero audio. a mí sí me censuraron, Pues que usted es un gamín, Pues lo quiero huevón. por honor a la verdad, porque... ¿Qué te censuraron? me censuraron ¿Qué varias cosa? cosas, unas Sí. secuencias, sí. ¿Te reeditaron? Sí, porque pero eran chistes de la mitad, sino que la mitad era muy brava, y entonces había un momento donde uno de los personajes se suicidaba frente a cámara.
Pero era una puesta en escena, digámoslo, chistosa, medio cómica y con maquillaje y todo eso, pero Lo censuraron. que pasa es que ahí también hay que tener en cuenta que era un programa que emitía por Teleantioquia, que tiene como canal público Sí, unas sí. restricciones muy específicas, y era educativo y papelados, entonces tenía unas restricciones, porque yo también recuerdo, digamos, de algún momento en el que pues un capítulo terminado se sugiere, venga, aquí casi que se está haciendo una apología de la droga, pues esto digámoslo de otra manera, maticémoslo, pero siempre se hacía un análisis pues como de toda la situación y de la pertinencia con relación, digamos, al tema. Pero Sí, ahora básicamente viéndolo- era meter goles. Cuando uno quería meter, era Sí, meter sí, goles exactamente, disimulados. sí. Es como la época de la lista negra. Sí. No, Era- es decir, visto ahora, yo no le veo la censura. O sea, visto ahora, le veo al contrario una libertad impresionante. Los directores se metían al barrio, hablaban con una cantidad de gente. Eran escenas atrevidas. O sea, a una hora se ve atrevido el programa, muy atrevido. Bueno, Entonces miremos el miremos primero. uno, y antes de que lo miremos es recordarles que en la biblioteca central de acá de la universidad hay buena parte de los capítulos de Muchachos a lo Bien para que pues vayan y los consulten y los vean digitalizados en DVD. Entonces pues pueden verlos y pueden consultarlos pues para que los que queden antojados después de lo que veamos vean otras. Sí, vamos a ver apenas fragmenticos, porque la idea es que veamos 10, 11, 5 minuticos de cada uno. Entonces vamos a ver el dirigido por Oscar, que se llama Manos a la Obra. Sol, tierra, cielo, y aún no sé si azules bellos, tu nombre vano, frío hielo, descuidado, me estrello. El pintar no solo tiene que ver con la superficie, tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con el espacio, con la música, pues con la familia, de alguna manera, con los materiales, obviamente. Pues yo retomo los colores de la calle, el ladrillo, pues por su color, por su relación, de alguna manera, con la tierra. Sí, los motivos son eso, son ciertas atmósferas, son miradas panorámicas desde mi casa de la ciudad. Y es, no de toda la ciudad, de algunas partes de la ciudad, y lo doy vueltas y lo doy vueltas. Cuando yo inicio una pintura puedo iniciarla con dos líneas que retomo de dos calles, o de dos frentes, o de una puerta, o de una ventana. No necesariamente esas dos líneas pueden iniciar en el lienzo, pueden iniciar en dos fotos, pueden iniciar en un pedazo de papel. Y alrededor de esas dos líneas voy desarrollando ya una propuesta en color, en textura, en mancha, en gesto, en un disfrute cuando pinto. Me pintaste de tu color, La Icota para hacer el concierto ya hace 8 días. Estuvo muy bueno. Estuvo bien. Hoy hay otro. Man debe estar pintando tela, hermano. ¡Freddy!
estar ahí, hombre. Debe estar por allá. Al final no está. ¿Qué oye? ¿Y vos, bien o qué? Bien. Oiga, ¿si piensas ir al concierto? ¿Va para allá? Sí, enseguida. Empieza a las 8. ¿Ya montaron tarima? Sí, todo está listo. Vamos a ver, vas que estoy pintando. Si acabo, pues, como lo dejo bien en forma, subo. Ahora, aquí ahí. Ay, cuente conmigo. Listo. Bien, suerte. Nos vemos pues. Pues yo recuerdo de que él pintaba, no recuerdo nada porque usted sabe que en la escuela ellos pintan tantas cosas, hacen tantos carabaticos que uno no sabe ni qué es lo que están pintando. Y cuando uno tiene bastante familia, no les pone ni mucho cuidado. Yo empecé a observarlo a él mucho, fue ya en bachillerato, que él le gustaba mucho, le gustaba más tallar que pintar. Yo o sería por lo que yo le admiraba tanto lo que tallaba, las esculturitas que hacía, las figuritas. Por eso será que más le recuerdo, pero de pintura no. Sí, también le gustaba mucho pintar, pero desnudas, y por eso yo le alegaba. Yo le alegaba por esas desnudas. Bueno, lástima que no se puede ecualizar, ¿cierto? Tiene problemas de sonido. Pero es un trabajo muy hermoso, la verdad es que es un trabajo lleno de creatividad, de mezclas de géneros, bueno, blanco y negro, pasado, futuro, o sea, tú metiste todo ahí, Oscar, ¿cierto? Y la edición es impresionante. Pues curiosamente, pues lo que pasa es que antes de este proceso yo también quería, pues, como que en este proceso estuvo mucho Germán Franco y Jorge Mario Betancourt, y yo curiosamente estuve en la primera fase, que fue como la fase del montaje, y entonces, como decía Javier ahora, se volvía como un reto, pues, como contar una historia. Entonces estuvimos mucho tiempo, pues, con José Freddy, pues, en Castilla, mirando su obra. Él se acaba de ganar, pues, el Salón Arturo Rabinovis, y en este proceso, pues, como el hilo conductor fue muy como la obra de él, ¿no es cierto? Como la obra de él, que se llamaba Comuna. Entonces tratamos como desde su obra tratar de articular, pues, ese relato. Ahí empezamos también a incluir, pues, como mucho las bandas de rock de la ciudad. Entonces, fue muy curioso porque un día hubo una emisión, pues, en televisión española que tenía, pues, como unos estándares más rigurosos, pues, de los tiempos, y realmente el trabajo dura 30 minutos. Entonces, al momento de emitirlo, hicimos, pues, divulgación, y la banda de rock le mandó, pues, a todos sus abonados, pues, la información, y lo que quitaron fue la secuencia de la banda de rock, pues, porque no tenía nada que ver con el pintor. Entonces aprendí uno, pues, mucho de los formatos y todo. Pero Oscar Mario, a mí me interesa ahí que hablemos un poco de eso, porque de todas maneras pues este capítulo muestra, digamos, como un espíritu formal
de la serie, ¿cierto? Es decir, esos recursos narrativos, esos recursos estéticos que pues a pesar del formato y de algunos elementos pues que delatan su época, creo que sigue manteniendo, digamos, una vigencia en términos del ritmo, del dinamismo, de la forma en cómo engancha al espectador. ¿Eso cómo se da en su momento? Pues mira, Ernesto, pues muy clave eso, porque yo creo que también fue como un trabajo en equipo. Ayer, por ejemplo, hablando con Víctor, tratamos mucho de que viniera Paco, porque yo nunca había tenido pues un trabajo en equipo, y justamente el día que empezamos el rodaje, pues obviamente días antes, nosotros tenemos una pequeña corporación que era Nickel Producciones, que lo hacíamos todo pues de una manera muy artesanal. Pero Rafael Puentes, pues que venía como de una experiencia pues más profesional, Paco, todo eso como que permitió diseñar una estructura que tuviera como otras variables. Ahora bien, también, digamos, por ejemplo, para un capítulo de estos diseñamos más o menos 12 secuencias. Por ejemplo, fue muy interesante porque Rafa diseñaba cada asunto de acuerdo con, y todo se dialogaba mucho. ¿El fotógrafo era Rafael Puentes? Era Rafael Puentes, articulado pues con Paco Ramírez, ¿no es cierto? Pero lo bueno con eso es que todos se entusiasmaban mucho. Entonces al comienzo teníamos unas jornadas de grabación, como decía Javier ahora, de 8 horas. A mí me asombró porque el primer día nos demoramos 12 horas. Y cuando llegó Javier nos limitaron a... Bueno, sino que no, por decir algo, eran formatos pues realmente, pero lo bonito era que esta gente no cobraba realmente el tiempo extra. Yo no sé pues si después, pero se entusiasmaban mucho. Y había... Después sí, claro, es que esta es la primera. Ah, bueno. La otra era hora extra, triple nocturno. Pero la verdad sí experimentamos mucho. Por ejemplo, en el montaje fue muy interesante porque en el caso de este capítulo, Freddy, pues que era pintor, estuvo con nosotros pues en el tema de corrección de colores, mirar cada cosa, que también tuvimos como la primera aproximación de la edición digital. Luego, por ejemplo, Eric, que fue uno de los montajistas, editó La Virgen de los Sicarios, que eso fue pues interesante. Y lleva 15 largos, estuve haciéndole cuentas. Y lleva 15 largometrajes. Bueno, yo quisiera hablar también un poquito como de los personajes, porque pues así como Freddy, que en su momento pues, sí, se acababa de ganar el premio Arturo y Rebeca Rabinovich, pues era un joven, un muchacho a lo bien, un muchacho de barrio que justamente cumplía con eso que buscaba la serie, era evidenciar que en los barrios había más que sicarios, y hoy pues es uno de los artistas pues, más importantes de la ciudad, pero asimismo hubo una serie de personajes que en su momento eran unos muchachos que en su barrio o en su grupo comunal, en su forma de participación ciudadana, etcétera, estaban ahí como, y creo que entonces también la serie tuvo como un buen tino en seleccionar, en escoger quiénes eran esos personajes que efectivamente hoy hacen parte pues como de la historia de la ciudad, de la historia cultural de la ciudad. Podríamos mencionar algunos de los que ustedes acuerden. ¿Quiénes fueron esos a lo bien? Yo quiero decir nomás una cosita breve para darle la palabra a Javier. Cuando yo estudiaba pues acá en la Facultad de Comunicaciones, yo tenía unos compañeros muy especiales, entre ellos Patricia Nieto, Jorge Mario Betancourt, y cuando hubo el estreno de Rodrigo de No Futuro, Jorge Mario fue como una especie de focus group, proyección privada, y hablemos pues que eso fue más o menos tipo 86, 87, y dijo Jorge Mario, esa película es un viaje al infierno. Y en Medellín no se había hecho cine realmente desde los 50, Víctor hizo en el 79 Buscando Tréboles, luego pues Gonzalo Mejía pues hizo una película pues que se llama Ulleras, y realmente estos directores hicieron primero cine que televisión. También en el ámbito pues digamos lo que decía Juan Guillermo Garcés, otros autores, pero en los 80 se generó una dinámica muy interesante. Pero antes de eso, por ejemplo, Víctor hizo como 4 o 5 mediometrajes, y también hubo 2 autores que fueron Juan José Escobar y Regina Pérez, que hicieron unas películas muy bonitas, una que se llama Será por el silencio,
Y es decir, como un paisaje del audiovisual en Medellín que no se conoce. En los 90 realmente yo creo que esta serie sí transforma el mapa de realizadores y de personas que quieren como redefinir la ciudad. Ahora bien, hay que entender que la ciudad está atravesando no solo por narcotráfico, sino construcción del metro, una serie de variables pues, sociales y temáticas que la determinaban, ¿no es cierto? Yo lo que quería decir es que viendo el catálogo y recordando los capítulos, encuentro en esta última que ya había una ambición de, como entramos en derechos humanos, empiezan las primeras, hay unos documentales acá con unas denuncias muy serias de desplazamiento ya en ese momento, del Salaquí, en el Chocó, la masacre de Oporto, la masacre de Villatina. Empieza una cosa que ya se podía como hablar, que en los 90 principios no se podía todavía, estaba muy vivo. Aquí aparece una cantidad de cosas que son unos documentales que están tocando fibras ahí muy chéveres, que era muy difícil hablar de eso en ese momento y meterle en televisión. Había un componente de denuncias, está la historia de Adriana Lalinde, que es la hija de Fabiola, Lalinde, que... Sí, o sea, los personajes y los temas son atrevidísimos, ahora no se podría hacer eso. Incluso ayer vi un personaje, un miliciano reinsertado, a veces disfrazado incluso de guerrillo y todo eso, cosas tremendas, gente de la calle, sexualmente muchas opciones. O sea, veamos enseguida, para que terminemos esto de los personajes, un personaje que se llama Mauricio Mejía, ¿cierto? Dirigido por Silvia Posada. Ese es muy bueno. Mauricio es un tipo muy especial, murió en estos días. Pero veamos lo que es muy atrevido sí, para que cubramos esta primera temporada y entramos a la segunda. Entonces, porque ver esto es realmente lo que lo impacta a uno, verlo. A ver, yo digo que yo vine y estoy actualmente para gozarme la vida por decisión mía, porque yo sé que hay muchas alternativas de vivir y simplemente elegí esta. Me parece que no es la más fácil porque... Yo, Rodri. Bien. Ahí, cansado un poquito, el trabajo no está cansado, pero muy agradable. Sí, como estuvo. Pues mucha gente, toda la gente del pavo estaba allá, muchos conocidos. Las cintas estaban muy sobrias, pero todas muy bonitas. ¿Cintato qué? Sí, rojo, sí. Y con camisa roja con estrellas. Muy bien. Regálame un cigarro, Rodri. Claro. ¿Cómo les fue anoche? Pues bien, Liliana, la modelo, Liliana Zapata, excelente. ¿Sí? Cuando llegué tenía unas pestañas ahí como muy normales, el maquillaje muy normal, entonces les propuse unas pestañas postizas con Mireya pero roja. Se ve espectacular. Está muy linda, está muy triste pues, pero está muy linda. Tiene como problemas. Ah, sí. Yo actualmente trabajo con la imagen y me muevo en un ambiente artístico, o sea, yo, como el grupo de amigos que tengo es muy mixto en personalidades, todos sí son artistas y son como underground. Ser underground es tener una visión diferente hacia las cosas, que no es la que naturalmente tiene la sociedad, y hablar de toda clase de temas sin limitarse, sin tapujos. Había mucha gente, y es que eso tiene el lugar, que es muy amplio. Súper, y fuera de eso lo de afuera, pues como el parquecito, ¿me entendés? Que es muy importante que haya adentro o afuera. Como esos barcitos de París, esos cafetines de Madrid, todas las cositas.
A ver, el mundo artístico es, para mí, es muy especial porque esa gente, o sea, la gente del medio artístico manifiesta mucho más sus sentimientos. Pero en el medio artístico se da uno cuenta más de que está solo. Uno sabe que está solo en el arte, que su concepto es el de uno, que nadie piensa lo mismo que uno. No sé. Yo estudié un año en arquitectura, 3 años de modas y actualmente trabajo con vestuario para teatro y danza. Acostumbro trabajar con mi cuerpo como patrón, en el sentido de que yo no le tomo medidas a los personajes, sino que establezco relaciones entre los cuerpos de ellos y el mío y les llevo la prenda elaborada y en general siempre ha salido bien. En la escena se trabaja mucho la transformación y yo me preocupo mucho porque esa transformación sea como en este trabajo que llevo puesto de recicle de danza concierto, una transformación como más sutil. Y eso se aplica mucho como con mi vida personal porque yo vivo como una transformación sutil a toda hora. Bueno, este trabajo lo editó Oscar, imagínate. Lo que también se produjo en la época, que lo hemos comentado, pero que sería muy bueno estudiarlo, es que se crearon también productoras. Por ejemplo, el Poli ofreció también con Eric Morris una postproducción muy importante, ¿cierto? Fue la 3, creo que 3. Sí. Y cinemática también, que era de Gabriel Vieira, ¿no? Estuvieron también Opción Video Digital, Discos Victoria, pues que participaban directamente en el producción. Sí. Hay una historia muy buena de Discos Victoria. Es que ellos habían metido un platal, eso lo manejaba un señor que no tenía ni idea de esto, entonces, pero hicieron la inversión de la primera, como de la gran cámara digital de ese momento, era la Ikegami. Entonces se hizo un paquete, una negociación con el señor, billete, tanto, porque necesitábamos la cámara, se iba a grabar sábado y domingo durante tantas semanas. Se recogía el sábado, cuando ese señor ve salir la cámara y dice, es que se la van a llevar. Pues sí, don señor, que hay que grabar afuera. No, entonces no, ya cancelada la grabación, el señor no prestaba la cámara en el exterior. Había que grabar en Discos Victoria. Bueno, y volviendo, digamos, un poco a los personajes, Víctor, porque pues, uno ve esa diversidad y esa pluralidad justamente pues, que va uno desde Freddy hasta Mauricio, pero pues hay una serie de otros personajes que yo quisiera que nos hablaras un poco como de ese espíritu plural que hay en esta serie y el riesgo, pues en un capítulo como este, digamos que volviendo a lo mismo, un programa de televisión que va a salir en televisión regional, en un canal público, en horario familiar, pues no era, en Medellín, ¿cierto? Que no era de alguna manera como lo acostumbrado y sin embargo, pues la serie, a pesar de que te censuraron un par de cosas. Pero yo por eso no quería decirlo, pero también hay que decir las cosas, ¿cierto? No, pero tú lo explicas que era por Teleantioquia. Sí, claro, había unos horarios y unas condiciones del canal que todavía hoy persisten, ¿cierto? Mira, aquí está Rafael Escobar fue uno de los investigadores. Rafa, ¿por qué no venís, nos contás un segundito cómo investigaban ustedes? Porque a mí, por lo que a mí me tocó la investigación, a mí me tocó Adriana San Pedro increíble, pero me tocaron dos, hice otro también, yo hice otro y era increíble porque ella, no es que yo no quisiera cambiar el guión, pero era tan bien hecho, digamos, lo que ella me proponía que yo lo aceptaba, eran cosas muy bien hechas, la verdad. Bueno, lo que pasa es que, buenas tardes, Víctor pues
habló de la mamá de las investigadoras. Ella era una mujer que lo tenía muy claro desde lo conceptual y desde la investigación y desde lo audiovisual. Nosotros éramos una camada pues de nuevos investigadores, que no éramos investigadores sociales, sino que éramos comunicadores recién egresados con muchas ganas de encontrar historias. Yo creo que eso fue lo que nos llevó a... Gracias. Eso, pues, qué pena pues que me les metí. No, te estábamos esperando, yo te he invitado. Bueno. Entonces, la investigación, eso era pues un proyecto, yo supongo que ya ustedes hablaron del tema, sí. Era un proyecto muy serio, muy bien estructurado. Pero la investigación propia de las historias todavía era un Medellín, hombre, aunque los que son muy jóvenes aquí no lo crean, era un Medellín todavía muy provinciano, eso seguía siendo muy incipiente. Y en audiovisual todavía estaba como la ventaja de que eso todavía era novedad. Entonces uno decía, estaba investigando para televisión y eso todavía resultaba atractivo. Entonces la gente contaba las historias con más tranquilidad incluso. De manera que la investigación, uno arrancaba casi que como con todas las investigaciones, con lo cercano. Entonces eso iba uno al comité, planteaba la historia bajo los parámetros de por lo menos la serie que nos tocó con Javier, de que cumpliera un objetivo ético. Y uno empezaba a buscar una historia y ya las historias lo encontraban a uno. Eso fue lo bonito para mí como investigador y como aporté pues 6, 7 historias tal vez, no sé. Pero era así, las historias terminaban encontrándolo a uno. Sí, había historias de todo tipo, obviamente Medellín sigue siendo eso y era eso en ese momento, las historias están por todos lados, los personajes están por todos lados, hay personajes que son policías, hay una cosa que vamos a mostrar más adelante que se llama Fe Ciega, ¿cierto? Sí. Sobre un ciego increíble. Sobre Fabiola Lalinde. Él estudiaba acá, ese personaje. ¿Sí? Sí. Pero imagínense un capítulo sobre Fabiola Lalinde. Si quieren vamos avanzando y vamos mirando, que muchachos, ¿cierto? Y una cosa que les digo es que si quieren hablemos, ustedes hablen también. Quería hacer una pequeña pausita que también muy interesante, que la serie también empezó como a anexar, por ejemplo, gente de las universidades, por ejemplo, como Camilo Uribe, que dirigió el programa de Lalinde, sí. Pues que fue una persona Camilo Andrés Burgos, Javier. Que murió muy joven, pues realmente, y él fue el que hizo ese capítulo de 400, ¿cómo es? 4.428 días. Que fue muy interesante porque ellos empezaron en producción, luego de asistentes y luego de directores. También fue como de alguna manera pues una escuela para nuevos realizadores. Había una tolerancia enorme en los que concibieron la serie, en los que la dirigían, porque hay un capítulo que se llama Estrato Cero, que es de un indigente, pero absoluto, ¿cierto? Pues es que de hecho yo creo que eso es uno de los factores como principales de la serie, sí, esa búsqueda de la amplitud temática, estética, formal, narrativa, es decir, de todo el riesgo que la serie asumía en términos de que pues, justamente su intención era mostrar esas otras cosas que pasaban, entonces no podía, y en ese momento de crisis no podía casi que permitirse el límite moral o moralista mejor. Había otra cosa muy interesante que ocurre lo mismo como cuando uno estaba realizador, como investigador, era también pues llevar las historias más chimbas, ¿cierto? Era una competencia entre nosotros también, éramos unos huevones fumando marihuana 25 años, corriendo por la ciudad oyendo historias, era la putería de trabajo, era uno oyendo a la gente en Medellín y entonces de pronto, ¿cómo? Vení, contame eso. Y ahí aparecían, y entonces hay una decisión ética, ¿no? Entonces había una reflexión ahí propia para plantearlo. Y si ya había una historia sobre una vulneración de un derecho, pues uno sabía que la historia era buena o tenía que ser muy buena para ganar, porque si ya había, no, es que ya existe la de tal. Entonces uno... ¿Pero para ganar qué? ¿Quién escogía las cosas? Para que la historia fuera aprobada. ¿Era un comité? Comité de región y... Eran los investigadores más región y fundación. Sí, eso era muy interesante lo que dice Javier, es que a uno le pagaban también por historia aprobada. Entonces los investigadores éramos muy buenos colegas, pero también había la competencia. Entonces uno se guardaba las historias buenas y las soltaba ya cuando lo tenía. De alguna manera también había un interés económico de parte nuestra, pero yo me acuerdo mucho en una discusión de una historia que
que también era el que más sorprendiera, también estábamos como buscando cosas, ¿cierto? Después ya uno terminaba acomodándolas porque pues la violación de un derecho fundamental en el momento no era nada difícil, pero lo que dice Javier es que en los comités nosotros, en los comités nosotros peleábamos porque no aprobaran las historias y alcanzaron a caerse historias muy, muy interesantes porque había mucha abundancia. Entonces también el relato del investigador hacía parte importante ahí. Y bueno, después contamos casos de historia. Pasemos si quieren Sí. a la segunda temporada, que son grupos. Y este se llama La calle sí tiene final feliz, que es hecha por Carlos Obando, que a mí lo considero un gran director documentalista. Miren este documental. I'll tell you something, Scagnelli, in all of my days in the penal business, and that ain't no small amount of days, right, boys? Oh, nope. Niña, pero cuidado con las bicicletas, niña. Escucha. Ya va. ¿Me va a tumbar o qué? Mala. Escuchar los patines. Yo no sé, patines. ¿Usted dónde los puso ahora? Yo no me los puse, búsquenos que no está mal y mucho. No, si yo los dejé ahí mal, pie de la cama. No tiene ojitos para mirar, mira dónde los dejó. Ah, Oiga, y además usted para qué patina. para irme a patinar más con los parceros. Ya, presencia de hombres. Ah, ¿cuál es No tiene buenos resultados, no se le va a ir y no se le va a ir. ¿Cómo si Jorge que si siempre se me va a ir en los patines? Ah, mar, un vector más. No, olvídese, mijo. Claro, mar. ¿Con quién se va a ir? Con los parceros, ¿Cuál es el parcero? Claro, mami, ahora hablamos más. No, que va. Que la Virgen me lo acompañe, pues, mijo, no se me demore por allá. Oiga, Pachito, lo tienen como muy abandonado. Estos muchachos de hoy en día que no hacen caso, son como cortaditos con la misma tijera. Creen que la vida es muy fácil y eso no es tan fácil que se diga. ¿Qué dijera yo? A mí no me gustan los patines, es que sinceramente esos patines no tienen una terminación feliz, eso se pueden quebrar un piecito, ojalá Dios no lo quiera. Ah, la calle no tiene un final feliz, el decir es que para uno morirse se muere bajándose de la cama, es verdad, porque uno no, si uno se va a morir el 20 no tiene por qué caer el 19, en la víspera no se muere no es que el pollo porque uno lo mata para almorzar al otro día. Yo hubiera querido que Jorge hubiera terminado sus estudios. Yo le rogué por todos los lados que terminara su estudio. Pero ¿qué me dijo? Mami, yo estoy aburrida, no gaste más plata en mí, yo no quiero estudiar, que para uno conseguir plata no necesita estudio, que cuántos bachilleres hay con el cartón colgado en la pared, mamá, y sin poderse colocar. Yo quiero es trabajar y darte gusto, mami, yo quiero es que vos te mantengas bien y que no sufras tanto por nosotros. Roimer es un muchacho muy activo, le gusta mucho estar montando en bicicleta, pegándose de los carros con su famoso gancho.
pero afortunadamente yo vivo muy pendiente de ella, cada que va a salir de la casa, yo le reviso siempre su maletecito. Yo le quito el gancho porque viéndolo bien eso es un peligro, porque ellos le conectan ese gancho, le atan ese gancho a los carros. Entonces, el carro puede frenar inesperadamente y ahí lleva al muchacho, ahí sufre el muchacho el accidente. No te importa más que Roy me viene. Ay, bien. ¿Qué pasó? Comisaron el gancho. No tenés parche para que... Ay, lo acabamos de los dos. Sí, ya lo damos, vengamos. Vamos, muchachos. Vamos. No, qué aburrición. No, enseguida hacemos un machito. No, con eso. Venga, voy a Juan. Sí, a la orden, ¿a quién necesitan? Un momentico. Rechar al teléfono de su amor. Uy, ¿Aló? ¿Qué amor, cómo estás? Ah, por aquí divirtiéndome. Fumando aquí cargas con los parceros. Claro, y si no, pues... ¿A qué hora voy? A las 7:30 voy. Bueno, listo. Mañana tenemos turno para irnos para Santelena en bicicleta. Bueno, amor, chao pues. Bueno, amor, te amo mucho. Chao, besitos. Chao. Nada. Vaya, diga la más. Digo, la novia, ¿sí te oí? Me regañó. ¿Qué le digo? Quiero que me vaya a morir. Estoy cuidando mucho. Dice que deja manejar de las novias. Y para ir el domingo. El domingo también, Dios quiere. Pero mucho cuidado con la bajada. El domingo vamos en la chiva. Vamos despacio. Uy. El día que nos va a matar se mata, hermano. Sí, pero tampoco. Se mata sin colgarse los carros. Pero ahí van viendo, digámoslo, todas las investigaciones y las formas de tratar de hacer documental, respetando el documental. Hay un momento donde empieza la tercera temporada que no sé quién nos puede explicar esto, si Rafa o Javier o el mismo Oscar. Hay un momento donde deciden hacer puesta en escena ya claramente, ¿cierto? Mira, eso es, ahí es que la primera y la segunda, en la tercera Germán Franco asume la dirección general y Germán empieza con la investigación y dice, el problema ya no es de respeto a la diferencia, en Medellín el problema no es de formas de participación, tenemos un problema ético. Y ese man empieza a estudiarse su cuento y se inventa ese formato, que eran 3 personajes por capítulo, y los personajes contaban una situación límite donde habían optado por una decisión ética. Ese era como el esquema. Entonces, mientras iban contando, que ese esquema lo han repetido durante muchos años después, es el personaje en un estudio, cuenta la historia y alguien representa en puesta en escena la historia. Y se hacían 3. Entonces ahí surge ya una cosa diferente totalmente de producción. Ese esquema fue porque se dividió, se cogió en estudio y era una cosa maratónica de entrevistas a los personajes. Eran hacer 3 cortos de puesta en escena. Y después se hacía de 8 minutos cada uno. De 8 minutos. ¿Y en cuánto lo hacían cada corto? Pues lo que pasa es que ahí el esquema de producción era muy particular porque todas las entrevistas se grababan, que entre otras, pues la escenografía de las entrevistas era Freddy, el personaje que vimos en el primer documental, eran unos cuadros del que estaban en la entrevista, entonces se iluminaba para que todos los personajes estuvieran entrevistados de la misma manera, y en Laureles, en la casa de Juan Fernando Ospina, en el estudio de Juan Ospina, se grababa de corrido personaje tras personaje. Entonces llegaba un director con su asistente, su script y su productor y los 3 personajes y grababa los 3 personajes de cada capítulo seguidos y salía y entraba el otro director con su equipo y grababa el resto. Todo se transcribía, todo se grababa y después se transcribía para el montaje. Y a partir de esas transcripciones se montaban las puestas en escena, que se grababan se escribía un guión y se grababan los fines de semana, normalmente sábado y domingo. Por cada historia, eran 2 días de puesta en escena. 2 días de puesta en escena. Y las entrevistas ya estaban, que se habían sacado en ese. Entonces era muy inteligente el esquema de producción. O sea, en la entrevista, cada director llegaba muy preparado y salía de los cines en estudio. Y ya se le dedicaba a la puesta en escena
Y eran 2 días para los 3 cuentos. Eran 3 días. Un día por cada cuento de 8 minutos. 3 turnos. De 8 horas que a pesar de todas maneras casi nunca eran Pero las era muy 8 horas. complejo, son cuentos complejos. con Era muy muchas- difícil, pero era tan bien organizado que era muy funcional. Es decir, Sí. todo el equipo estaba siempre muy aceitado, llegaba todo el mundo al ¿Sabes por qué, rodaje. Víctor, también? Es porque había ese límite. Pues para producir la serie no podían ser ni 4 ni 5 días, sino esto. Entonces los Sí. directores también eran muy conscientes de o lo saco o lo saco. Entonces ellos mismos se autocensuraban de decir, esto no alcanzo a hacerlo, este desplazamiento me va a joder, esta locación está muy complicada, y diseñaban en un asunto, esto me sale bien en 3 días. Eso Ahora, era muy negociado también con los directores de, hombre, huevón, eso no te va a dar. Bueno, y ahí hay con relación a la estructura de los capítulos de esa tercera temporada, que a pesar de que eran 3 personajes y de alguna manera eran 3 historias distintas, siempre el dilema ético era similar, pues basado en el mismo elemento, y entonces eso iba articulando los capítulos y les daba una unidad, además por el director y digamos como por el asunto ético que estaba ahí. Ahora, yo creo que de todas maneras, no sé si Javier sabe o no, si Germán, viendo estas primeras 2 temporadas en las que a pesar de que no estaba planteada la puesta en escena directamente, pues había en todos puesta en escena, pues de alguna manera recoge eso para construirlo. Sí, yo siento que él también quería darle su toque personal, pero pues igual no rompe con la tradición que venía, pues no era una cosa que se separara, y era también momento había la gente ya formada como para jugársela a hacer puesta en escena. Igual se hicieron talleres previos a los rodajes. Yo hice asistencia de dirección ahí, y se hicieron unos talleres en la Fundación Social de asistencia de dirección, de manejo de actores, porque todos éramos muy amateur en eso, y nos dirigíamos entre nosotros, se hacían ejercicios muy interesantes, se grababa con, ¿qué era? VHS o Video 8, y se grababan esos ejercicios, y se corregía, y ahí fuimos cogiendo cancha y quemándonos las pestañas ya en puesta en escena, resolviéndolos ya la realidad ahí. De hecho, vos mencionas un tema ahí, y es que eran esos talleres de formación que no solamente era para los asistentes de dirección, era para todo el equipo. Es decir, yo recibí taller de script en donde nos ponían a ver a Godard para entender el tema de la continuidad y cómo funcionaba la continuidad para hacer script en la serie. ¿Cuánto duró el taller? El taller fue varios fines de semana. Los sábados íbamos a la Fundación Social, cumplidos a las 8 de la mañana. Es que eran tantas las ganas de hacer que yo creo que eso no lo pagaban. Los guayados tan hijueputas a las 8 allá no los pagaban. Pero esa emoción de vamos a rodar algo, pues vamos a regañar actores, qué chimba. Veamos entonces el primero. Son más convencionales, pero la verdad es que todo el mundo aprendió a contar en ficción. Sí, exacto. Es un formato que yo te decía, ese formato lo sugiere Bernardo Toro, el señor teórico que les digo de comunicaciones, que le sugiere a Germán, mire ese programa Cops, que son historias de policías que lo representan, y fuimos a coger a y se dan bala. Y de ahí Germán dice, en vez de policías pongamos pelados de Medellín a contar situaciones límite. Sí, digamos, para ejemplificar temáticamente cómo era la estructura de cada capítulo. Por ejemplo, todos recuerdan el incidente de la Macarena, cuando la bomba. Entonces, por ejemplo, un camarógrafo fue a filmar el evento como reportero gráfico. Entonces él decidió declinar registrar el evento y se dedicó a ayudar a las víctimas. O, por ejemplo, una persona en un centro comercial ve que a una persona se le cae un billete, y parece pues como una analogía pues con el cuento brasileño del hombre honrado, pero decide regresárselo. Era como pequeñas reflexiones. Sí, o de pronto alguien va en un bus y un taxista choca al bus. Hay heridos y todo eso, y él se vuelve testigo, y el del taxi lo llama y le dice que le da una plata para que dé un testimonio a su favor, y él dice que no. Son cosas así éticas. Como pequeños gestos que muy cotidianos. Sí, no. Sí. Muy cercano a la gente. Entonces miremos este primero, creo que el Distantes, y se llama 3 instantes, y si quieren miramos solamente uno para que pasemos a los derechos humanos.
Yo soy Claudia Jiménez Escobar, tengo 24 años. Hace 5 años aproximadamente vivo en Medellín. Soy del Cerrito Valle. Estudio ingeniería eléctrica en la UPB. Yo viví en Medellín, estaba en 6º semestre de ingeniería eléctrica. Ese día fui a trabajar como trabajaba normalmente, me fui a la madrugada para mi casa en el Cerrito y llegué a mi casa, me cambié, salí a hacer una vuelta, me accidenté. Desde ese momento, no sé, otro día más que desperté y ya estaba como en una situación muy diferente, pero vamos, pues sigamos, vamos a ver qué es lo que viene. Físicamente me afectó la cara, aunque ya está muy bien. Tengo pendiente muchas cirugías plásticas, las piernas tengo unas cicatrices impresionantes. Económicamente fue muy duro, muchos problemas se presentaron, pero fue fácil en el sentido de que yo tenía un seguro contra accidentes. Mi casa tuvo que sacar también mucho, tuve una droga durante 2 años. Amigos míos se reunían y hacían reuniones, me giraban, Clau, te consignamos tanto, puedes contar con tanto. A raíz de eso empecé a trabajar, yo empecé a trabajar bordando toallas, aprendí en la clínica, yo duré 6 meses en la clínica, durante esos 6 meses aprendí a bordar. Empecé a bordar, empecé a vender toallas, no, ya la industrial me hice muy buena plata y con eso empecé a comprarme la droga, no tener que decir, ve papi, no tengo para el esporanoso, entonces eso era un antibiótico que yo tenía que tomar y vale mucho. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar? Eso era horrible. ¿Qué me movió a mí para seguir adelante? No sé. Sinceramente no sé si mi casa, mi hermanito, mi mamá, mi hermana, mi papá. A ver, mi hermanito me decía el monstrico. Entonces me gozaba porque era, mira, coge una coquita y anda a pedir plata a los buses porque nos vamos a quedar sin plata por tu culpa. Esa fue la primera reacción, entonces nunca me hicieron sentir mal como yo me veía. Luego nunca me hicieron sentir mal porque quién sabe si vas a poder volver a estudiar o no sé qué. Pues no, nunca hubo un freno. En mi casa siempre fue, sigue adelante. Ellos empezaron a ponerme metas, sobre todo mi mamá. Me ponía unas metas así bobas, pueden ser muy bobas, pero eran unos logros gigantescos. Entonces ya, pues si ellos me ponían metas, yo nunca dejé tampoco de ponérmelas. Y más que una meta es eso, seguir. Yo no tengo por qué parar, yo no he cambiado en nada.
antes tengo muchas cosas mejores ya dentro de mí, entonces sigamos para adelante y ya, y yo no había terminado de recuperarme y no sabía dónde íbamos a sacar la plata para matricularme. Yo vuelvo a Medellín, yo voy a trabajar, yo voy a ver cómo nos organizamos, pero tenemos que seguir, pues vamos. Antes trabajaba como por pasar rico, como por rumbear, sí, por conocer gente. Ahora, digámoslo, que no es porque me toque, porque yo sé que yo en mi casa digo necesito tanto y ellos no saben de dónde, pero lo sacan. Pero yo creo que sí lo necesito es por mí misma, pues por sentirme capaz, por decir, yo no he quedado mermada en nada y yo tengo que responder ante mí. Yo tengo muchas cosas todavía que yo tengo planeadas en un futuro y las voy a luchar. Es que es como muy difícil afrontar como lo de la dignidad. Yo creo que uno es digno si lucha por uno y como las cosas si las hace bien y con amor. Yo qué para seguir viviendo, pero no hay ninguna explicación para nada. Yo creo en sí todas las explicaciones están en seguir y en lo que pasó. Pues eso es como levantarte un día, bañarte y ese día no había agua caliente sino agua fría, listo. Ese día yo salí, me accidenté, ya, seguís, pues no es que para mí no es un cambio radical para nada. No hay que explicar nada. Yo creo que antes del accidente la vida era más difícil para mí, porque estaba más pegada de cosas que de verdad no valen la pena. De estos hay muchos ejemplos. Este de pronto es un poco, digámoslo, sí, pues, o sea, la historia es dramática, tremendamente dramática. Pero los otros a veces son más movidos, más narrativos, tienen anécdotas un poco más, que tienen más acciones, pues, ¿cierto? Lo que pasa es que ahí está de todas maneras que a pesar de que era un formato muy establecido con la entrevista y la puesta en escena, pues cada director también hacía sus apuestas de acuerdo a su forma de narrar y a su gusto. Bueno, de todas maneras, a mí me parece interesante llamar la atención aquí sobre un tema y es el tema de las temporadas, pues, ¿cierto? Es decir, estamos hablando de la tercera, Esta es la tercera temporada. Sí, es decir, sí. ahora, pues que eso era muy novedoso en su momento para la producción televisiva en la ciudad. Es decir, hoy en día todos hablamos de las temporadas, se acaba de terminar la de Game of Thrones, etc. Increíble, ¿no? Pero hace 25 años... pues hablar de temporadas era un asunto casi inconcebible. Para ustedes como directores y como realizadores y como investigadores, ¿qué implicaba, digamos, ese cambio en el modelo de pensar una serie? Pues yo creo que ahí, como tú bien lo dices, hubo un buen punto de giro, porque digamos la primera temporada y la segunda, y quizás la tercera tuvieron como una función más de incentivar como cierto tipo de personajes invisibles en la ciudad. Pero también me parece muy importante cuando llega Javier a dirigir la cuarta, que ya fue como casi 360 grados. Pues, es decir, con todo el valor que eso viene, porque eso venía de un contexto, obviamente, que Medellín no era sino visibilizada pues por temas asociados al conflicto de manera natural, pues porque la realidad no se tapa con los ojos, pero también era mediáticamente presentar personajes que tenían otros valores, y de alguna manera la primera temporada, que fueron personajes unitarios, 24 capítulos, la segunda colectivos, que acá está una persona de región, por favor acompáñenos, que hizo parte del grupo de investigación, luego la tercera. Pero en la cuarta me pareció muy importante que dijeran, bueno, ya está bien, ahora hablemos de lo que pasó. Y esos capítulos que coordinó Javier fueron, te digo, pues fuertes, ¿no? Pues temáticamente fueron cosas muy relevantes de la ciudad. Pero yo ahí quisiera, por ejemplo, de esa tercera y de esa cuarta que tuvieron como digamos, ejes fundamentales, pues la cuarta, la Constitución, y la tercera, ética para amador. Es decir, yo no sé si Rafa nos puede contar cómo fue ese asunto ahí, o Javier, no sé cuál de los dos. No, como eso era como las Biblias, como de donde habían partido la serie, de la de ética y ya la de derechos humanos, que ahí hay un asunto, cuando ya planteo yo la estructura, es que región se retira del proyecto, en la cuarta.
Entonces ahí era la mitad de la productora, porque se compartían gastos entre las dos, entre la Corporación Región y la Fundación Social. Se diseñaba en conjunto, pero cada producción hacía respetando unas cosas, unas reglas que se tenían claras entre las dos instituciones. De vamos a trabajar así, estos son los personajes, no eran ruedas sueltas, se sabía muy bien, y ya en la cuarta eso de alguna manera afecta porque hablábamos que debería ser puesta en escena, jugárnosla toda. La cuarta era el proceso como natural después de la tercera. Cuando Región se va, ahí ya el presupuesto ya no da, se baja mucho, y ahí es donde yo retomo, pues planteo como lo de los derechos humanos y hacerlo igual, volver al documental clásico. Bueno, entonces veamos, entremos a la cuarta, sí, a derechos humanos. Y la primera es en La Noche de Oporto, que es el episodio de Oporto, que van a ver qué dramático es. Entonces miremos, este es dirigido por Carlos César Arbeláez, que después hace Los Colores de la Montaña. Vivimos a lo bien, sentimos a lo bien, vivimos a lo bien. Tus derechos son una lista fría, es tu dignidad, my brother. Humillas a tu hermano, disparas al vecino, asesinas al testigo. Es la vida por la vida y no hay más. Es por la vida, mi hermano, que se nos va, es lo humano, bacano. Hastiado del garrote que dispares ese tote, las calles se estremecen, la tierra también sabe tu dolor. Vivimos a lo bien, sentimos a lo bien, vivimos a lo bien, sentimos a lo bien, muchachos a lo bien, a lo bien, a lo bien. A esa hora estaba yo en el establecimiento conversando con un amigo cuando escuché una balacera, y entonces pues no nos asustamos porque creíamos de pronto que estaban haciendo unos tiros al aire, o de pronto le estaban haciendo tiros a un carro viejo que teníamos ahí parqueado. Generalmente el que iba ahí armado le daba por hacerle 2 o 3 tiros al carro, y ya estábamos acostumbrados a eso. Cuando ya escuchamos el segundo tiroteo, ya ahí sí nos asustamos porque ya creímos que la cosa ya era como grave. Entonces de momento yo estaba conversando con alguien y entonces me dijo, hombre, ¿por dónde nos podemos volar, hombre? Volémonos. Y yo, venga, por allí encontramos una puerta de salida, que es la puerta de la bodega que da hacia la calle. Y saliendo en ese punto nos encontramos con un tipo que nos tiró hacia adentro, nos trató muy mal, y dijo, ¿para dónde van par de hijuetantas? Y nos tiró para adentro. Él tenía una metralleta mini Uzi. Y entonces nos entró, y cuando ya llegamos de nuevo al bar, ya encontramos varios tipos armados sacando a todos los hombres. Habían unos encapuchados, otros estaban con peluca. Y ahí cuando bajé, me encontré con una persona que comandaba todo el grupo. Cuando ya bajamos al parqueadero, ya encontré varios muchachos tirados en el piso, pero todavía no les había pasado nada. Me encontré fue al celador, el celador ya estaba muerto. A él cuando la primera balacera lo mataron a él, según nos damos cuenta de eso. Entonces ya lo encontré al muerto, y estaba el perrito que cuidaba ya con él, estaba ahí lambiéndole la cara, lambiéndole la sangre que él tenía.
Y entonces ya ahí fue cuando ya nos hicieron tirar a todos al piso. Cuando ya todos estábamos en el piso tirados, que yo fui de los últimos, ya un tipo dio la orden, dijo listo. Cuando dijo listo fue porque ya habían 10 tipos disparando con pura metralleta. O sea que ellos empezaron en la punta de allá y terminaron en esta punta donde yo me encontraba. Por ahí a las 10:15 de la noche yo me entré, creo que a pedir música o que cambiaran la música o alguna cosa, y yo estaba en la barra. En el momento en que ya estaba en la barra sentí unos disparos afuera, pero no supe pues qué había pasado. Entonces nosotros todos miramos como que había y vimos como gente corriendo en el parqueadero. Entonces pues uno en el momento uno no sabe si eso era un atraco, si iban a matar a alguno, un secuestro, cualquier cosa. Nosotros nos metimos detrás del mostrador. ¿Qué era por? Sí, era aquí en la parte de atrás y más o menos donde está el murito verde, y creo que había como una bodeguita que era donde guardaban las cajas de gaseosa, el trago, todo eso. Y no me acuerdo, pero pues un montón de gente que estábamos arriba, nos metimos ahí, nos bregamos a volar. Pero cuando nos metimos ahí logramos abrir la puerta, ya había un tipo armado al otro lado y no nos dejó salir. Otro se metió a la bodeguita con una pistola en la mano a hacer tiros y ya nos hizo salir. Yo saliendo me caí, pues me tropecé con una caja de gaseosa, entonces salí de último. Cuando salí ya la gente iba caminando despacio así agachada y un tipo diciendo no, para afuera, yo salí. Ya cuando vi afuera, pues estaba en la puerta de Oporto, ya vi la gente abajo en el piso tirada. Pues no, yo estaba detrás del mostrador de la taberna. Un señor muy formalmente nos dijo que bajáramos, que tiráramos las manos atrás y bajáramos con la cabeza agachada. En esta forma. Eso hice yo, muy obediente, muy querido. Fui bajando hasta el momento que llegamos allá. No hice ninguna otra movención ni ninguna nada. Entonces ya yo llegué ahí abajo y un tipo de eso me dijo al suelo, pues fue lo único que me dijo. Yo me tiré boca abajo y ya ellos como que ya ellos se juntaron todos ahí y pues todos gritamos. Yo ni me acuerdo, yo creo que ahí que no nos mataran, que gritamos todos ahí parejo, y ahí yo creo que uno gritó pues ya, que nos mataran, e íbamos a disparar, montaron las armas y de una, yo lo único en ese momento que pensé es que listo, hasta aquí llegué. Entonces le dije a mi Dios, pues no, ya, pues no me dejes morir, y si me voy a morir, pues ya, que sea rápido. Y yo me apreté duro contra la tierra, y yo creo que yo mordí la tierra porque después de que todo pasó yo tenía la boca y la nariz llena de tierra, de arena. Y ellos seguían disparando, pues yo no sentía nada. Yo solo los tiros yo sentía como si fuera de uno en uno, y yo decía, yo todavía estoy vivo, el que sí que me va a matar, pero no. Hasta que ya sí pararon, terminaron y después empezaron a rematar, y uno de los tipos me volvió y me pegó un tiro, pues como yo estaba boca abajo y él me volteó boca arriba. Con los pies me dio patadas y me golpeó con el arma. Se volteó y le dijo a otro, este hijo de puta gordo ya viajó, y me hizo otro tiro. Ellos disparaban de abajo hacia arriba y llegaban hasta las piernas mías. Y disparaban desde del lado izquierdo hasta el lado derecho. Y llegaban hasta la orilla del lado izquierdo mío y se devolvían. A seguir rematando a los que estaban a mi lado. Dicen los vecinos de la zona cuando escucharon la balacera, dicen que eso sonaba como una volquetada de cascajo, como cuando vacían una volquetada de cascajo, que así sonaba eso. Y bueno, y aparte de eso, pues nos han comentado que hasta el momento encontraron 984 vainas, o sea, vainas del fusil, fuera de las que pudieron haber quedado enterradas cuando la gente pisó y todo eso, deben haber quedado muchas en el piso, pues enterradas. Unos tiros que me pegaron en el brazo, pues que me cortaron los nervios, entonces aquí inclusive está la cicatriz. Yo perdí la sensibilidad de parte del brazo y perdí la fuerza pues en un 60 o 70%, y la coordinación de estos dedos. Eso fue lo único, fue lo más serio a la hora de la verdad, a pesar de que me pegaron tiros en el pecho, en la espalda, de todo, pues que me cogieron pulmones, riñones, pero eso fueron 2 cirugías y ya. Sí, esta itinerancia es explicar cómo se hizo, pero mostrarla también, porque
La verdad es que la experiencia de ver todas estas cosas, yo creo que algunos de ustedes de pronto van a quedar con esa idea de investigar, porque no solo investigar el capítulo audiovisual de esa época, ¿cierto?, de los años 90, sino también la ciudad. O sea, esos documentales y esos programas yo creo que tienen una información extraordinaria para todo el mundo, para investigadores sociales, para escritores, para historiadores, para gente que quiera conocer el proceso, digámoslo, de lo que estamos viviendo ahora. Ahí está todo lo que estamos viviendo ahora. Es increíble. Y yo creo que ya empecemos, conversemos, ¿cierto?, lo que ustedes piensan. Lo último que yo quiero agregar es que esto me lo dijo Javier. La verdad es que el proceso, yo siempre sentía mucha envidia, digámoslo, con el proceso caleño, ¿cierto?, de Rostros y Rastros, que dirigió Oscar Campos, ¿cierto?, y que produjo tanta gente y tantas cosas buenas. Pero esto es una cosa equivalente a ese proceso, en todo sentido, en productos, en directores y en grupos, en productoras, en todo, en fotógrafos, en camarógrafos. Es un proceso igual de valioso que lo que se vivió en Cali, en esta misma época, ¿no? En esta misma época. Entonces, no sé, Ernesto. No, pues es que yo quisiera como apuntar ahí el tema de que pues la pertinencia de una serie como esta a hoy sigue siendo pues absolutamente vigente en términos de mostrar pues esa diversidad de ciudades que coexisten en Medellín. Yo creo que ese fue el gran éxito y el gran logro de Muchachos a lo Bien, que pudo mostrar muchas Medellines a través de un medio como la televisión, y en un momento en el que los canales regionales efectivamente eran vistos por la gran mayoría de los habitantes de la ciudad. Logró tener ese impacto masivo, logró comunicar que éramos más en Medellín de lo que los noticieros bogotanos decían, ¿cierto? Que logró mostrar que además esa diversidad o esa pluralidad no estaba únicamente en algunos aspectos, sino en el respeto a esos valores de la Constitución, de la ética, del respeto por la diferencia, de cómo los jóvenes se agrupaban no solamente para delinquir, sino para ayudar al de al lado. Y si bien eso en principio puede sonar a una carga institucional muy parecida a la que a veces criticamos de las alcaldías y de los gobiernos, el enfoque tenía tal libertad que no escondía la realidad de la ciudad, sino que a partir de esa realidad, de una realidad cruda, dura y difícil, mostraba que había más que sicarios y violencia en esta ciudad. Yo creo que ahí es donde está el valor a hoy, fuera de una gran escuela audiovisual que sí generó. Cuando la serie empezó, yo todavía estaba estudiando acá comunicación social, periodismo, y el sueño de uno como estudiante era poder trabajar en Muchachos a lo Bien como una serie de televisión. Eso nos la puso muy difícil después, ¿cierto? Porque ya uno encontrar en dónde amañarse trabajando en audiovisual era bastante complicado, o no sé cómo ha sido la experiencia de ustedes. Yo creo que también hubo como una variable muy interesante ahí, es que, por ejemplo, hasta esa época las mujeres eran presentadoras de televisión, y en esa generación surgió gente como Silvia Posada, pues de la cual ustedes seleccionaron, o por ejemplo Gloria Nancy Monsalve, que hizo pues también un trabajo documental muy interesante, Pilar Mejía, ¿no es cierto? Martín Capién, Beatriz Bermúdez, pues que, ¿no es cierto?, a la Victoria Ochoa. Y también se retrataron colectivos que surgían pues como Madera Salvaje, pues como que también fue un diálogo de la ciudad, pues que no solo integró pues universidades, formas de pensamiento. Eso me pareció muy bien. No sé, de pronto, ¿qué quieren? Sí. Yo no soy comunicadora, no soy realizadora. En esa época tampoco era de las investigadoras pues estrictamente, pero mi trabajo era directamente con los jóvenes en los barrios. Yo estaba, digamos, recorriendo prácticamente la ciudad, trabajando con jóvenes en casas juveniles, en diferentes grupos, pero como era de región, de la Corporación Región, pues nosotros estábamos atentos también a las historias. Así ustedes buscaban historias, uno le soplaba a alguno, pilas, que allá hay una historia muy importante, esta historia merece ser contada. Y creo que lo que yo resaltaría ahí es que hubo, digamos, como un complemento en que para nosotros que éramos
lo digo yo en ese momento, más trabajadores de calle, digámoslo así, que hacíamos como todo ese trabajo de pedagógico en los barrios, para nosotros fue muy importante porque esto nos amplió la mirada sobre las juventudes de Medellín. O sea, nosotros fuimos a los barrios a trabajar con jóvenes con la mirada de Rodrigo D., No Nacimos pa' Semilla, teníamos la referencia de las páginas rojas colombiano, esto que siempre sacaban, muere un sicario acaba de matar a tal, esa era la imagen. Pues cuando llegamos nosotros encontramos otras realidades, que eso no era así, o sea, que las comunas de Medellín no eran sicarios, sino que habían una cantidad de experiencias juveniles muy importantes y jóvenes muy importantes que deberían ser destacadas y que, como ustedes dicen, todo el referente ético, todo lo que se quería era buscar esos otros referentes que mostraran, digamos, la diversidad de jóvenes de Medellín que tenían, digamos, opciones distintas, ¿cierto? Que le estaban apostando a la ciudad de una manera distinta y que estaban invisibles. Y yo creo que a lo bien hizo, digamos, una tarea muy hermosa, muy bonita, pues yo no soy capaz de hablar como realizadora ni nada porque no lo soy, pero yo creo que eso hoy es una fuente, como dice Víctor, yo incluso con Región y todo en estos días les decía dónde está toda esa información que debería pasar a algo público, no solo los videos, sino toda una cantidad de información, porque eso es un bien público, que se necesita, digamos, que todos los jóvenes hoy puedan acceder a esto para la investigación. Nosotros, por ejemplo, estamos tratando de acceder a una cantidad de información para poder mirar esas narrativas de los 90 y qué está pasando, digamos, ahorita en esta época. Entonces es eso, lo que quería decir eso es que, bueno, yo no estaba metida en esos equipos de investigación tan fuertes como Adriana San Pedro, bueno, digámoslo, que ahí estaba también J. Mario Betancourt, pues por Región había una gente, digamos, muy tesa, lo que pasa es que nosotros estábamos era en el trabajo cotidiano, día a día, digamos, con los jóvenes. Pero frente a lo que tú dices, me parece, por ejemplo, que es como una muy buena iniciativa y Ernesto, acá en la facultad, me parece que hizo una labor muy buena, que por ejemplo sistematizaron algunas de las mejores obras audiovisuales en documental y en ficción y crearon como una suerte. Cuéntanos un poquito, Ernesto, que eso me pareció muy interesante. Yo fui, por ejemplo, al Museo de la Memoria y hicieron como una colección, ¿no es cierto? Pues sí, de alguna manera acá en la facultad hemos estado tratando de recuperar y recoger, pues digamos, material y un archivo a través de distintos grupos de estudiantes de la historia, pues digamos, como audiovisual en la región, ¿cierto? Tratando de que esa documentación esté presente y hacer, digamos, un trabajo en esa línea. Pero Rafa quería mencionar No, yo quería desde la investigación también por el mismo rigor y la seriedad y lo que logró la serie misma, es que cuando uno iba a investigar para la última temporada ya lo miraban a uno distinto. Al principio todavía era como ese temor de salirle al medio y al programa. Pero, por ejemplo, particularmente en el último que pusiste, en el de Carlos César, de Oporto, es importante, eso es un documento muy importante porque esos 3 muchachos nunca habían vuelto al sitio y nosotros logramos llevarlos a los 3. Ellos nunca habían vuelto. Esa imagen que hay de los 3 conversando sobre lo que pasó en esa noche es única e irrepetible, porque, entre otras cosas, porque el de la silla de ruedas, Reinaldo, falleció. Pero fue tan contundente la serie que logró también ganarse un espacio y muchachos que ya no eran tan muchachos salían a contar su historia. El hermano Andrés Escobar de Santiago salió a contar la historia, cosa que él siempre se negó. O sea, personajes vieron la contundencia de esa serie que accedieron a contar, porque al principio, en las primeras temporadas, no nos querían dar testimonio y no nos salían y no querían saber nada de eso, querían casi que borrar su pasado. Y la serie se ganó un espacio por su rigor y por su categoría, eso también es importante reconocerlo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo quiero, de ese capítulo de Oporto, yo estuve en la grabación y nunca me olvida que un señor con un leve retraso salió en medio de la grabación. Eso sí está al final del programa. Ah, eso quedó. Yo lo vi entero, sí. Ah, pero sí, contá.
No, que yo lo que recuerdo es que el personaje sale y cuando se da cuenta que estamos haciendo esta historia, dice, Oporto, Oporto, yo me acuerdo, Oporto, policía, pum, pum, pum. Y eso en ese momento era muy complicado, ya recuerdo. Es que el problema es que todavía no habían fallado. Eso estaba en la Corte Interamericana, ese lo de Oporto. Finalmente eso ya fallaron hace, yo no sé cuánto, 7, 10 años, no sé, pero en el momento en que se hizo no se había fallado, que había sido la policía. Este personaje es el que lo recuerda. Fue muy impresionante, para todos fue como muy jodido grabar eso, fue chocante, movió todo, mucho fibra. Yo quisiera que ya que están hablando tanto de Oporto, porque no, tal vez muchos no saben exactamente qué fue lo que pasó en Oporto. Bueno, Oporto es un bar que quedaba en la Loma de los Benedictinos, era un bar de moda. Rafa, ¿vos no trabajaste allá? Casi, vos trabajaste en todo. ¿Te cuentas? Yo iba para allá ese día, no. No, bueno, es que yo trabajo en bares muchos años. No, Oporto era un bar de los de moda en la zona, como él dice, en los Benedictinos. De hecho, por eso se prestó también la historia, porque yo conocí a Reinaldo y Reinaldo convenció a los otros dos de salir. Fue muy difícil convencerlos. Una cosa es verlos ahí, otra cosa es en la investigación que accedan. Yo trabajaba con el hermano de Reinaldo. Esa historia es muy triste, vea. Reinaldo, el día de la matanza, él descansaba y nos evitó la ida a varios, porque nosotros íbamos allá cuando él era el administrador y nos daba traguito barato o gratis, o uno pagaba menos. Y entonces ese día no se pudo ir porque Reinaldo estaba en descanso. Estábamos en Arrecife, que queda en la avenida del Poblado con la 8, cuando empezamos a escuchar las sirenas. Y las sirenas era que iban para Oporto a recoger al hermano del compañero mío. Entonces, se dice que la matanza es como la versión más próxima, porque estaban en esa guerra del narcotráfico y el grupo élite. Entonces, dicen que a esa fiesta, que a esa noche iba a ir uno de los sicarios de Pablo Escobar. Un lugarteniente de Pablo Escobar iba a ir ese día al bar. Entonces lo resolvieron de la manera más fácil: mate solo a los hombres, y a las mujeres las encerraron en los baños y sacaron a todos los hombres porque no tenían cómo identificarlo. De ahí que digan que fue policía, pues eso ya es otro cuento, y es muy cierto. Reinaldo mismo decía, no es que él arranca diciendo con mini UCI. Para ese tiempo la única fuerza que tenía mini UCI era la policía o el DAS. Entonces fue que iban buscando un lugarteniente de Pablo para asegurarlo, mataron a todos los hombres. Así es sencillo. Acordate, Rafa, que Reinaldo contaba también que él quedó herido y lo montaron en una patrulla y le dieron más de 2 horas vueltas por Medellín esperando que se desangrara. Es que eran unas denuncias muy fuertes, pues, era hablar muy duro en esta ciudad que no le gusta escucharse. Bueno, yo no sé, me gustaría... ¿Alguien por allá? Aquí hay una amiga mía que hizo un documental, Caterina hizo un documental hace poco sobre un personaje que se llama Aca y sobre como una forma nueva de política que tiene la juventud. Yo pensaba viendo esto, ¿tú qué piensas de lo que hiciste tú ahora y ver esto? ¿Es algo semejante o distinto? ¿Cómo lo ves? ¿Tú ya terminaste tu documental? ¿Ya lo editaste? No, bueno, quería preguntarte el resultado, si es parecido a esto, qué tiene que ver. La investigadora. Que son unas caras muy
En el cementerio de San Lorenzo. En el concierto, sí. Pero tu trabajo es parecido a esto, ¿cierto? O en la intención, por lo menos, no sé si en la forma. En el proceso me hiciste acordar, nosotros logramos o sea, parte como del diseño, como no teníamos el tiempo que debería llevar el acercamiento al personaje, muchas veces lo que se hacía es que el investigador era el asistente de dirección del director, entonces ya llevaba una conexión, cuando empezaban a reunir con el director no era un tipo, ya había una cercanía, entonces tratábamos de que la historia no se fue, al personaje no lo manoseara mucha gente, sino que fuera el mismo investigador fuera el que lo dirigía en rodajes, se le acercaba. Eso logró como mucho la confianza de los pelados, y lo que hablaba con Ernesto es que la Fundación Social y Región eran entidades que llevaban muchos años, muchachos, lo viene una marca ya entre los pelados respetada y querida sobre todo, era la que les gustaba. Entonces uno entraba muy bien a los barrios, pues venimos de esto, bueno, pasen muchachos, eso era bacano, pues teníamos como una entrada libre, primero se hacía un acercamiento cómo estaba el barrio, pero cuando decía es para grabar esto, dele de una, ya se volvieron chiste, venga le presento a un muchacho, lo vi en mi niña, ya era divertido, era muy bacano pues. Bueno, no sé si no hay nada más. Bueno, yo creo que terminamos. Yo creo que terminamos, sí, apenas es la hora. Acabamos mañana.